Reconocido por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, tras una vida dedicada al deporte, pese a su condición de atleta en sus últimos años de actividad en el campo, su organismo se vería comprometido. Aunque no sería hasta después de su retiro que su salud comenzaría a decaer, incluso dejándolo en silla de ruedas. Pero sería un cáncer y después como víctima de la pandemia lo que lo condenaría a pasar sus últimos días en una camilla de hospital. Y es que a pesar de que al momento de su retiro, Pelé parecía mantener su condición física envidiable, llegando incluso a coquetear con volver a la selección a sus 45 años. En el 2012, el astro brasilero sería operado de la cadera debido al desgaste que había sufrido por el exceso de actividad física en años anteriores, teniendo que implantarse una prótesis que lo ayudara a aliviar las punzadas de dolor que venía experimentando y que le permitiera mantener su movilidad. Sin embargo, desde entonces su rutina diaria incluiría fisioterapia con la finalidad de que su cuerpo se adaptara a la prótesis. Esto sin saber que apenas significaba el comienzo de todo un historial médico que iría oscureciendo sus últimos años. Pues nadie se imaginaría que en el 2014 el exfutbolista fuese ingresado de emergencias a cirugía para retirarle una serie de cálculos renales, ureterales y vesicales después de sufrir dolores estomacales, por los que tuvo que cancelar algunas apariciones públicas, como lo fue el lanzamiento de un libro sobre el museo creado en su honor. Ahora, pese a que la intervención fue exitosa, un mes después regresaría a emergencia por una infección urinaria, mismo momento en el que se dio a conocer desde la prensa brasilera que desde hacía 35 años Pelé había estado viviendo con un solo riñón, pues en los años 70, cuando todavía jugaba en el Cosmos estadounidense, le fue extirpado su riñón derecho debido a un tumor, aprovechando el encontrarse lejos de su país para ocultar la intervención y su posterior recuperación. Algo que también sorprendería incluso a algunos de sus allegados, ya que más allá de haber ocultado este episodio de su vida, el cual para entonces explicaba su situación, también impactaría el hecho de que aquel tumor habría sido producto de los múltiples golpes que Pelé recibió durante sus años de actividad, que fue precisamente la época en la que se popularizó el fútbol fuerza. Un método que consistía en marcar a un jugador con tácticas agresivas, algo que él mismo sufriría desde mediados de los años 60, cuando los rivales, para intentar detener su implacable ataque, le cometían faltas, incluso llegando a lesionarlo en varias ocasiones. Si bien estos antecedentes finalmente salieron a la luz, a sus 74 años esa infección no solo lo llevaría a emergencias, sino que la delicada condición de su organismo lo obligó a someterse a hemodiálisis en cuidados intensivos, por lo que al menos durante un par de semanas su estado sería delicado, y los médicos temían que los síntomas le provocaran un shock séptico que pudiera ser mortal. Por suerte saldría de complicaciones, y él mismo aseguraría que no tuvo miedo de perder la vida, afirmando incluso estar preparado para las Olimpiadas más cercanas. No obstante, en el 2015 volvería a la sala de operaciones tras continuar con molestias urinarias, pues se le detectaría una hiperplasia benigna, es decir, su próstata experimentaba un agrandamiento que podía amenazar su vida. Pero la operación transcurrió con normalidad y al poco tiempo se encontraba en recuperación. Pero lo que no preveía es que además su cadera nuevamente le causara molestias, ya que aunque cumplía con sesiones de fisioterapia, sentía molestias que hasta lo dejaban inmóvil, por lo que consultó con otros especialistas y estos le recomendaron operarse nuevamente. Viajaría a los Estados Unidos para tratarse esta afección, y es allá donde descubre que en su primera operación de cadera, sus médicos habían cometido un error al utilizar un único tornillo para fijar su cadera, y este quedaría suelto, causándole una fibrosis por la que también debía ser tratado. Finalmente se sometería a este segundo procedimiento en su carrera, por lo que lograron corregir el desplazamiento de su prótesis, aunque nuevamente debía cumplir con nuevas sesiones de fisioterapia, por lo que permanecería en Norteamérica hasta 2 meses más. Así llegaría el 2016, año en el que se esperaba que encendiera el pebetero de los Juegos Olímpicos, pero él mismo anunciaría públicamente que no estaba en condiciones físicas de asistir a la inauguración. Poco más se sabría sobre su estado de salud, hasta que en el 2017 apareció en silla de ruedas en el sorteo de la Copa del Mundo de 2018 en Moscú, y justo un mes después sería ingresado al hospital tras sufrir un colapso por agotamiento. Sin duda, su peor momento físico. Y para empeorar aún más su estado, en el 2019 otra vez le serían detectados cálculos renales, lo que le causó una nueva infección urinaria, por lo que sería operado una vez más para extirpar los cálculos. A todas estas, continuaba en silla de ruedas desde su operación de cadera, una situación que más allá de afectar su día a día,
causándole problemas de movilidad. También lo haría sufrir de un estado depresivo por el que el astro brasilero hasta se negaba a salir de casa, pues sentía vergüenza de ser visto en esa condición. Tristemente, lo peor estaba por venir, pues en el 2021, Pelé sería diagnosticado con cáncer de colon en medio de un chequeo médico rutinario. Esto presuntamente producto de sus múltiples afecciones previas, en especial las infecciones y una posible insuficiencia renal, que provocó la acumulación de toxinas en su cuerpo, dañando el colon con el paso de los años. Debido a esto le sería extirpado parte del tumor que se alojaba en el colon en el mes de septiembre, pero aún así requería de tratamiento para controlar el avance del mismo. Pese a ello, para inicios de 2022, el cáncer ya se había expandido a sus intestinos, sus pulmones y al hígado, por lo que sería hospitalizado en varias ocasiones durante todo el año. A partir del 3 de diciembre su situación se complicaría aún más, pues aunque su familia aseguraba que su nuevo ingreso al hospital era parte de una visita regular debido a su tratamiento, la realidad es que su cuerpo ya no estaba respondiendo a la quimioterapia y sufría de una infección respiratoria. Días después, su hija Kelly Nascimento informaría que además su padre se había convertido en una víctima más de la pandemia que afectaba al mundo entero, por lo que el resto del mes permanecería internado en el hospital judío Albert Einstein en Sao Paulo. Inevitablemente, este virus empeoraría su condición y desde entonces requeriría, además de su tratamiento regular, de atención relacionada con una disfunción renal y cardíaca. Sorprendentemente, fiel a su imagen esperanzadora y llena de orgullo, el exjugador envió un mensaje a través de sus redes sociales. «Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre», en su intento por calmar la angustia de sus fanáticos, familiares y amigos. Pero a medida que pasaban los días, aunque fue trasladado a una habitación común para que sus familiares lo acompañaran, su estado era cada vez más delicado, llegando a un punto en el que se hacía imposible médicamente controlar altos niveles de fiebre y los dolores abdominales que lo aquejaban. Esto hasta que el 29 de diciembre de 2022, el ídolo brasilero y del fútbol mundial dio su último aliento en horas de la tarde a sus 82 años, producto de una falla multiorgánica que le provocó el cáncer de colon. Su acta de defunción indicaría como causa específica una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, bronconeumonía y el propio cáncer de colon. De inmediato la noticia impactaría al mundo entero, pues canales de todas partes interrumpieron su programación para rendir tributo a su nombre. En Brasil se decretarían 3 días de duelo nacional, mientras que en la ciudad natal del exfutbolista se declararían 7 días de luto oficial, al igual que en Sao Paulo. Tanto dirigentes políticos brasileños como internacionales enviarían sus mensajes de condolencias a su familia y admiradores. Figuras como Barack Obama, presidentes como los de Francia, Colombia y México, además de las grandes figuras del fútbol actual como Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo, también expresarían su tristeza. Artistas y organizaciones como la FIFA, la UNESCO y hasta la NASA también reconocerían su partida como una de las más lamentables de la época, y a su vez muchos de ellos recordaban esa imborrable huella que dejaría no solo para el mundo del deporte, sino para la humanidad. Por tanto, era de esperarse que los preparativos de su funeral iniciaran justo después de conocerse su fallecimiento, de mano del Club Santos, quienes organizaron en su estadio Vila Belmiro el 2 de enero de 2023 la reunión del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes acompañaron a la familia del héroe nacional para darle su último adiós. Primero su ataúd desfilaría por las calles de la ciudad Santos en un camión de bomberos rodeado por cientos de personas que vestían su camiseta con el número 10, pasando por delante de la casa de la mamá de Pelé, quien para entonces seguía viva a sus 100 años. Desde la noche anterior, miles de aficionados guardaron fila para ingresar al estadio, que acogió a más de 230,000 personas, de las cuales muchas de ellas llevaron flores y recuerdos al estadio. Ahí donde también serían testigos de un fenómeno luminoso, que solo algunos de los presentes recuerdan, cuando desde el cielo se vieron destellos justo encima de la zona en la que se encontraba el ataúd del alabado rey Pelé. Tras el histórico evento, al día siguiente se llevó a cabo su entierro después de una procesión en la que también se reunieron cientos de fanáticos, hasta llegar al Memorial Necrópole Ecuménica de la ciudad brasilera de Santos, el cementerio vertical más alto del mundo, donde finalmente descansarían sus restos. Hasta semanas más tarde continuarían los homenajes y los múltiples recordatorios a través de redes sociales del enorme legado que Pelé dejaría, pues hasta la actualidad muchos de sus registros siguen sin ser imbatidos y hasta parecen inalcanzables.
Es por esto que vale la pena conocer un poco sobre lo que fue su trayectoria y esos momentos que marcaron su vida y la de miles de personas alrededor del mundo. Nacido el 23 de octubre de 1940 en el municipio brasilero Tres Corazones del estado de Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento, quien se daría a conocer más tarde como Pelé, crecería con el don del fútbol, después de que su padre Dondinho fuese un jugador profesional en los clubes Fluminense y Atlético Mineiro. Pero tras lesionarse por una ruptura de ligamentos, se acabaría su carrera y terminó como limpiador de baños, labor en la que un joven Pelé lo ayudaba, además de ser limpiabotas para ayudar con los gastos del hogar. Aún así practicaba fútbol en sus ratos libres y armó junto a sus amigos del barrio un equipo con el que ganaría su primer torneo a nivel local, lo que a sus 11 años lo llevó a las divisiones inferiores del equipo de Vaquinho, donde solía jugar su papá, entrenado por el también exfutbolista profesional Valdemar de Brito, quien convenció a su madre de que Pelé abandonara su empleo y se fuera a jugar al Club Santo de Sao Paulo. Dicho esto, si bien debido a la experiencia de su padre significaba un riesgo que él también se dedicara al fútbol, su familia lo apoyó y a sus 16 años debutaría con el primer equipo del Santos, anotando un gol en un partido amistoso, lo que sería apenas el principio de una legendaria trayectoria en el club, pues tan solo en su primera temporada como profesional finalizó con un total de 41 goles en 38 partidos. Por otro lado, también a sus 16 años debutó en la selección del Estadio Maracaná frente a Argentina, donde anotó su primer gol con la camiseta brasilera. Y después llegaría su estrellato, cuando con 17 años fue convocado para el Mundial de Suecia de 1958, pero Pelé llegaba lesionado, por lo que se perdería los primeros 2 partidos mientras debía someterse a una terapia en la que aplicaban toallas hirvientes sobre su rodilla derecha. Finalmente debutaría en el tercer partido de la selección contra la URSS, que ganarían 2-0, obteniendo el pase a cuartos de final contra Gales, en el que Pelé anotaría el gol de la victoria para después hacer un triplete contra Francia en semifinales, y por último conseguir la gloria en la final cuando gracias a su talento individual le daría a Brasil 2 goles decisivos para terminar ganando 5-2 sobre el temido equipo anfitrión. Desde entonces su nombre brillaría en el mundo del deporte, convirtiéndose en la estrella del Santos, club en el que pasó la mayor parte de su carrera, llegando a ganar hasta 9 campeonatos paulistas, 3 torneos Río Sao Paulo, 6 campeonatos brasileños de Serie A, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y la Supercopa de Campeones Intercontinentales. No obstante, mientras su fama iba en ascenso, cumpliría los 18 y tuvo que hacer el servicio militar. Pero esto, contrario a pausar su carrera, lo hizo participar en 5 equipos diferentes, pues además del Santos y la selección, debía jugar para el equipo de su cuartel, el del Ejército y un equipo de figuras de Sao Paulo. Hasta en 9 ocasiones jugaría 2 encuentros en menos de 24 horas, un ritmo que después afectaría su carrera, cuando en 1962 llegaría a su segundo mundial, esta vez en Chile, pero sería diagnosticado con un esguince inguinal que lo hacía sufrir de punzadas en los músculos de su cadera. Si bien jugaría el primer partido destacándose incluso de forma individual, para el segundo ante Checoslovaquia ya no soportaba el dolor en su ingle y caería adolorido durante un par de minutos. Pero como no había sustituciones, debió permanecer en el campo jugando con cojera, convirtiéndose ese en su último partido en el campeonato, pues aunque intentó volver, el dolor era insoportable y no volvería a ser convocado. De cualquier forma, Brasil terminó ganando el título, pero su participación fue corta y después llegaría la humillación de la Copa del Mundo de Inglaterra de 1966, en la que más allá de la fatal organización de los dirigentes de la selección, quienes no prepararon adecuadamente a los jugadores, incluyendo a Pelé, este recibiría duras faltas desde el primer partido e incluso quedaría fuera en el tercer partido tras una violenta doble falta en su contra que ni siquiera fue pitada, siendo este el adiós de Brasil en el campeonato. Este episodio hizo que renunciara a la selección y no regresaría hasta 1969, cuando vio interés en jugar en el Mundial México 70. Pero primero tendría que enfrentarse a su fama, pues el entonces entrenador de Brasil, João Saldanha, aseguró: «Pelé es miope y tiene un problema en la cadera, por eso no será convocado para la Copa del Mundo». Pero lo que este no esperaba es que sus declaraciones fuesen tomadas como una enorme ofensa en todo el país, por lo que inmediatamente fue despedido de su cargo. Pues a pesar de sus 29 años, Pelé seguía siendo un gran ídolo del fútbol, admirado incluso por figuras fuera del deporte como Robert F. Kennedy, quien asistió a un partido solo para verlo jugar. De tal forma
llegaría al puesto de entrenador de Brasil Mário Zagallo, quien tuvo la gran idea de no darle una posición fija a Pelé, lo que no solo le permitió tomar el liderazgo del equipo, sino que además confundía a sus rivales constantemente. Gracias a esto, Pelé pudo demostrar que a su edad todavía estaba intacta su gran habilidad para regatear a los defensores y crear oportunidades de gol para sus compañeros, pues así lograría una actuación magistral en la mayoría de los partidos, incluyendo una recordada semifinal ante su némesis natural Uruguay y después ante Italia, donde a los 15 minutos marcó de cabeza el primer tanto del marcador para después participar del resto de los goles de su selección, que terminaría consagrándose con el título tras un impresionante 4-1 que coronaría a Pelé como el rey del fútbol, siendo el primer jugador en ganar 3 copas mundiales, siendo considerado desde entonces como el mejor jugador de todos los tiempos. Esta fue mi última copa. Soy el hombre más feliz del mundo. Así recordaría su final en la selección y en 1971 jugaría su último partido competitivo con Brasil, mientras que los siguientes años continuó destacándose en el Santos, pero para 1974, tras declinar la solicitud de unirse a la selección para el Mundial de ese año en rechazo a la dictadura militar brasileña, también se despediría del club a sus 33 años. Y aunque esto significó a principio su retiro definitivo, debido a que ya estaba dispuesto a empezar una nueva vida, se toparía con la ruina económica. Pelé había hecho múltiples inversiones a empresas que se endeudaron bajo malas gestiones a finales de los 60s, y esto lo habría hecho perder todos sus 41 inmuebles, dejándolo prácticamente en la ruina, por lo que su única salvación era volver a jugar. «Nunca, jamás voy a jugar por otro equipo que no sea el Santos», serían las palabras que más repitió cuando había abandonado el equipo de su vida. Pero ante la adversidad, todo cambiaría para él y no le quedó de otro que dejar atrás su orgullo, pues ahora debía pensar las ofertas de equipos como la Juventus y el Real Madrid, quienes ofrecían hasta $15 millones. Pero contrario a lo que cualquiera hubiese pensado, Pelé no esperaba regresar al fútbol más competitivo, sino simplemente salir de su aprieto financiero, por lo que tomaría una oferta que desde hacía años estaba sobre su mesa, pero que entonces se convertiría en su mejor opción, pues se trataba del fútbol estadounidense, alejado de las presiones y de los grandes campeonatos. Así llegaría al New York Cosmos en 1975, donde logró que la asistencia de aficionados pasara de 8.000 a 22.500, excediendo la capacidad del estadio. Su paso por el equipo, aunque fue breve, lo salvaría de la ruina y junto con otras grandes figuras del fútbol como Franz Beckenbauer y Carlos Alberto, promocionaron el deporte en los Estados Unidos. Finalmente, su retiro definitivo llegaría en 1977, ante 75.000 espectadores en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada club y cerrando su carrera con la impresionante cifra de 1.367 partidos jugados y 1.283 goles, la cifra más alta lograda hasta ese momento. Curiosamente, en 1986, cuando la selección atravesaba problemas con sus delanteros, el mismo Pelé, con 45 años y 9 desde su retiro, se ofreció a formar parte de la plantilla, comprometiéndose incluso con jugar a gran nivel, pero la idea fue rechazada, cerrando de una vez por todas una carrera que lo haría merecedor de reconocimientos como el de atleta del siglo de 1980, y en el año 2000 fue elegido el mejor futbolista del siglo XX por la FIFA, y el Comité Olímpico Internacional le otorgó el título de el mejor deportista del siglo XX. Una fama que pese a su edad lo llevó a incursionar en el cine y hasta en la música, componiendo varias piezas musicales, además de seguir figurando como una importante influencia en los deportes, siendo nombrado ministro de Deportes en Brasil, así como también logró que la FIFA se uniera con UNICEF para organizar la Copa del Mundo en 2002 en Corea y Japón, para dedicarla a los niños más necesitados. Por otra parte, en su vida privada, tras un primer matrimonio en el que tuvo 4 hijos pero que terminó en 1978 debido a la ocupada agenda del futbolista, y aunque estuvo relacionado con artistas y reinas de belleza, no se volvería a casar hasta 1994 con Asiria Seixas, con quien tuvo 2 gemelos, pero pese a su fama y lo que pudo brindarle a sus hijos, uno de ellos, Edinho, quien quiso seguir sus pasos y llegó a ser portero del Santos, en el 2005 sería detenido por lavado de dinero proveniente del tráfico de sustancias ilícitas, siendo condenado a 33 años y 4 meses de prisión, aunque saldría 6 meses después en libertad condicional, y los siguientes años volvería a prisión en varias ocasiones por el mismo delito. Mientras tanto, Pelé contraería matrimonio por tercera vez en el 2016 con Marcia Aoki, con quien pasaría el resto de su vida.
Pero fuera de estas uniones tendría 2 hijas y hasta sería obligado a reconocer la paternidad de una de ellas, Sandra Machado, quien falleció de cáncer en el 2006. Un hecho que puso al descubierto una vez más el peculiar malestar que Pelé sentía con los ambientes fúnebres, pues no asistiría al velorio de su hija como tampoco lo hizo con el de sus padres. Ahora, lo que realmente terminaría afectando su estilo de vida sería su propia salud, cuando desde el 2012 comenzaría a sufrir ciertas afecciones que con el paso de los años lo fueron debilitando. Pero todo empeoraría tras ser diagnosticado con cáncer de colon y más tarde ser víctima del virus COVID-19, una situación que lo condenaría a pasar todo el mes de diciembre hospitalizado hasta que su cuerpo cedió el pasado 29 de diciembre de 2022, dejando así un legado indeleble tanto en el fútbol como en la cultura brasileña y en el mundo deportivo en general. Pues más allá de sus logros futbolísticos, su carisma y su compromiso lo convirtieron en una figura global, símbolo de esperanza y superación para millones de personas en todo el mundo.